Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un profilo tra gli alberi, diverso, un profilo tra le colonne, diverso, un profilo che si fonde alla pietra di un umido lastrico, diverso, il profilo d'un uomo nel vano della porta di casa, e ancora diverso, un vincitore, di profilo un semidio greco. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este fin de semana. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @Caracol de Peli. También estamos en Instagram como De Película Caracol Radio. Indifeso sarebbe se quel che è in lui e da lui non formasse una verticale. Quando ancora non riuscivo a distinguere tanti profili. Esta voz hace parte de una colección de poemas que tenían como la mujer que lo recitaba a una de las grandes actrices y de las más hermosas de todos los tiempos, talentosísima, políglota, una diva, una verdadera estrella del séptimo arte que enamoró a varias generaciones en diferentes partes de su existencia. Ella había nacido el 15 de abril de 1938 en Túnez, Túnez francés, ahora simplemente como Túnez, e infortunadamente falleció el pasado 23 de septiembre de este 2025 a los 87 años de edad en Nemours, en Francia. Claude Josephine Rose Cardinale, o simplemente Claudia Cardinale, la mujer de 1,69 de estatura que dejó un legado imborrable e, insisto, uno de los rostros casi perfectos dentro del cine, además de su inmenso, de su incuestionable talento. Y como siempre aquí en De Película de Caracol Radio ya van 2 fines de semana rindiendo homenajes. El fin de semana anterior fue a la vida y obra de Robert Redford, y de la misma forma, a través de los sonidos, de la información, de las anécdotas e incluso de la música, porque también era una reputada cantante, y por supuesto de sus largometrajes, recordaremos la vida y obra de Claudia Cardinale. Y la escuchamos aquí con este poema en italiano que hace parte de una colección llamada Canto del Nio Nascosto. I piedi nell'abbraccio dell'onda non sentirai di annegare. Ma allora egli verrà. Well, I've been working nights lately, and what am I explaining to you for? Who is this girl, anyway? The name is Vel, Victoria Vel, the ballet dancer. So you haven't heard of me, but you will someday, that is, you would have if you hadn't run over me. I did not run over you. I probably never danced. Y hágame el favor, las 2 estrellas que tenemos de fondo en su idioma original. Pues por supuesto Claudia Cardinale, que aquí era Vicky Vincenti, en compañía de otra leyenda del cine, un hombre que nació en 1925 en Illinois, en los Estados Unidos, el 17 de noviembre, y que falleció en 1985, actor, productor, símbolo sexual, el hombre de Gigante, el hombre de Confidencias de Medianoche, Su Majestad Rock Hudson. Now, let's have a look at that knee. Excuse me. Y ahí una Claudia Cardinale con una blusa roja, con un peinado corto, muy al estilo de los años 70, aunque esta película es de 1966, y pues Rock Hudson le está examinando sus sensacionales piernas. En esta película también estaba Jack Warden, el actor nacido en 1920 que falleció en el año 2006, que fue uno de los integrantes del elenco de la maravillosa 12 Angry Men, 12 hombres en pugna, la de 1957, que también lo nombrábamos en nuestro especial anterior, en Todos los hombres del presidente, de 1976. Mr. Barker is calling. Y es que era el doctor Bartolomé Snow el que atendía a Vicky Vincenti en este elenco, donde también aparecía Black Dexter,
un hombre del western, del cine del oeste. Y ya pasando a la historia, pues aquí aparece este doctor, Bartholomew Snow, el rol a cargo de Rock Hudson, un afamado psiquiatra. A él lo contratan para tratar a un científico neurótico, pero tiene que ir con los ojos vendados al lugar donde se encuentra este paciente. Y sin embargo, una noche, cuando el doctor Snow está acompañado por un agente del gobierno, llega a su destino, se encuentra con una situación tan anómala que se da cuenta inmediatamente de que una importantísima red de espionaje lo está utilizando sin escrúpulo alguno. Y precisamente en esa misión se lleva prácticamente en medio de un romance a la propia Vicky Vincenti, el rol a cargo de Claudia Cardinale. Miss Vale. Miss Vale. Sí, ella ya simplemente partió de ese consultorio. Se decía que Universal estaba entusiasmada con la incorporación de Alfred Hitchcock al proyecto. Sin embargo, en aquel momento, el gran director del terror, el señor Hitchcock, estaba mucho más interesado en sus ideas para lo que se convertiría en la famosa Cortina Rasgada de 1966. Por eso, para este largometraje, la dirección recayó en manos de Philip Dunne. Mr. Barker, please. Just went out. Have him call me the moment he comes in. It's urgent. This is Y hablando de la vida de Claudia Cardinali, ella estuvo casada con Franco Cristaldi, con el que sostuvo una relación entre 1966 a 1975. Tuvo hijos que llamó Claudia Eschitieri, de otra de sus relaciones, y Patrick Cristaldi. Sus padres eran Yolanda Greco y Francisco Cardinale. Ella tenía entre sus marcas su cabello castaño natural, sus ojos oscuros y brillantes y su voz profunda y seductora. Estos sonidos pertenecen al largometraje de 1966 Blindfold, o conocida en algunos países como Misión Secreta. You didn't have to kill Brown. Fear. I'll be the judge of that. I was paying him off. He was satisfied with it. We cannot rely on that indefinitely. And now we're going to kill the two Americans next? Y aquí está la famosa Eleana. Ese era el rol de Claudia Cardinale en una película plagada de estrellas, uno de los mejores repartos jamás reunidos de una producción enmarcada en la comedia, la acción y la guerra. Una cinta de 2 horas 5 minutos y de 1979 titulada Escape to Athena, Escape de Atenas. No one will be killed. I don't believe you. You'll see. Sí, y ahí Claudia Cardinale habla nada menos y nada más que con el único Koyak. Bueno, ese era el rol del señor Telly Savalas, que aquí era Sino. En el reparto, hágame el favor, Roger Moore, sí señor, el mismo 007, David Niven, Stephanie Powers, que fue la compañera en el elenco de los Hart Investigadores, junto con ese inolvidable Robert Wagner. También en este elenco de Escape to Athena o Escape en Atenas aparecía Richard Roundtree, Elliot Gould, el hombre de MASH, Sonny Bono, sí, el mismo compañero musical y sentimental de Cher. También en el reparto aparecía Anthony Valentine y Philip Locke. Y esa voz que tenemos ahí es precisamente la de David Niven. En esta historia que se desarrolla en Grecia, en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45, y con la ayuda de Zeno, el líder de la resistencia griega, el rol a cargo de Telly Savalas, un grupo de prisioneros planea escapar del campo que dirige el mayor Otto Hedge, un militar alemán que no simpatiza con el nazismo. Y el objetivo del grupo no solo es acabar la libertad, sino también apoderarse de un tesoro que está constituido por reliquias de la antigua Grecia que los nazis esconden en un recóndito monasterio. And now, direct from a smash run engagement of one night at La Scala. Y a pesar de las dudas sobre la mala calidad del guión, varios miembros del reparto se sintieron atraídos a participar en la película debido a la perspectiva de pasar 3 meses de rodaje en lugares pintorescos y paradisíacos de Grecia. Y como dijo Roger Moore, aunque la película fuese un fracaso, pude pasar varias semanas con mi familia disfrutando del glorioso sol griego en la espléndida compañía de David Niven y de las noches de fiesta con Telly Savalas y con Claudia Cardinale. Sí, pues uno estar de fiesta con Claudia Cardinale en Grecia, pues no importa qué tipo de película se tratase.
Y les hablaba de su calidad de políglota de Claudia Cardinale, pues ella hablaba francés, italiano, inglés, español y árabe, este último por haber sido criada en Túnez. Aunque fue una de las grandes sirenas sexuales de su tiempo, de los símbolos sexuales, nunca apareció en una escena desnuda o completamente en topless. Estos sonidos pertenecen al largometraje de guerra y de acción de 1979 del Reino Unido, Escape to Athena, Escape en Atenas. Сестра, вы уверены, что моя кровать не двуспальная? Абсолютно, господин Свенсон. Но тут хватит места на двоих. В таком случае возьмите к себе господина Ринборга. Ay, Dios mío, ver uno vestida de enfermera con su cabello corto y su precioso rostro a Claudia Cardinale, pues es otro de los placeres que nos brinda el cine con esta película rusa, una producción de 1969, de 2 horas 38 minutos de duración, navegando el cine de guerra, la aventura y el drama. La película dirigida por Mikhail Kalatozov, The Red Tent, o Krasnaya Palatka, o La Tienda Roja. Сестра, куда же вы? Хотите, я вам покажу? Я видела все, что вы мне можете показать. Sí, y aquí era Valeria, la enfermera, y hágame el favor también, tremendo reparto, a pesar de ser una cinta rusa con todo con figuras del cine de Occidente, incluyendo a Howard Beale. Bueno, ese era el rol de Su Majestad, el gran ganador del Oscar, Peter Finch. Sí, el hombre que falleció en 1977, la gran estrella de Network, la película de 1976 que también estuvo en Domingo, Maldito Domingo de 1971. Y aparecía otro agente Bond, el señor Sean Connery, Su Majestad, el famoso y único Juan Sánchez Villalobos Ramírez, el señor William of Baskerville, de la maravillosa adaptación de Humberto Eco, El Nombre de la Rosa, y el señor John Patrick Mason de The Rock, La Roca, sí, Sir Sean Connery, nacido en 1930 en el Reino Unido, que falleció en el año 2020. Y en este elenco también aparecía Hardy Krieger. Почему вы решили лететь на полюс с Нобеля? Потому что меня попросили. Bueno, ya pasando a la historia de Red Tent o La Tienda Roja, aquí aparece Umberto Nobile, el rol a cargo de Peter Finch, que fue el comandante del dirigible Italia, que en 1928 voló hacia el Polo Norte y se estrelló, causando numerosas víctimas mortales. Después del accidente, los fantasmas de los muertos se le aparecen para recordarle su culpa y lo que debería haber hecho tanto antes como después de ese fatídico accidente, durante las labores de rescate de la tripulación. Sir Sean Connery, quien recibió el primer puesto, pasó 3 semanas de rodaje en Moscú y Peter Finch dedicó 9 meses a la producción. Y el guión, basado en la novela homónima de Yuri Nagyivin, fue adaptado por él mismo en compañía del director Mikhail Kalatozov. Y debido a una serie de conflictos con el productor, quien insistió en ampliar el papel de su entonces esposa Claudia Cardinale, Nagyivin no pudo completar el guión, que fue completado por De Concini y Bold. Y más de la vida de Claudia Cardinale. Ella firmó un contrato que le prohibía cortarse el pelo, casarse o subir de peso. Por ello, les contó a todos que su hijo recién nacido, fuera del matrimonio, era su hermanito. No le reveló que era su hijo hasta que él cumplió 19 años de edad. Y el famoso director de fotografía Conrad L. Hall llamó a Claudia Cardinale el sueño de un camarógrafo, una pieza perfecta de la naturaleza. No hay mucho que se pueda hacer mal al fotografiarla. Sí, tenía toda la razón el señor Conrad L. Hall. Estos sonidos pertenecen a una cinta rusa de 1969 de Red Tent, La Tienda Roja. Repos. Vous êtes les infirmières du docteur Miller? Docteur Miller? Je suis le docteur Miller. Drôle d'endroit pour ouvrir un cabinet. Vous avez une spécialité? Oui. Bueno, hicieron placer ver a Claudia Cardinale vestida de enfermera en la película de Red Tent. Pues era también una dicha verla como una vaquera encima de su caballo con pañoleta, con sombrero negro de vaquera, con la camisa abierta, pero siempre manteniendo su postura, su garbo, su feminidad, sin mostrar
y también con unos ajustados pantalones. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original hacen parte de un spaghetti western cargado de comedia y también que parodiaba a las películas del oeste. Una producción de 1 hora 34 minutos de duración, codirigida por Christian Jacquet y Guy Casaril. La película Las Petroleras. Frenchy King. Et avec quoi nous laverons-nous? On creusera un puits. Si elle veut tellement notre ranch, faut savoir pourquoi. Y esa mujer que está hablando ahí, otro de los símbolos sexuales de todos los tiempos. Una despampanante rubia de 1,66 m de estatura que nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia. También productora, modelo, la misma mujer que era Juliette Hardy, de Y Dios creó a la mujer, la cinta de 1956, que también estuvo como Camille en El desprecio. Sí, no podía ser otra que la sensacional, la eterna, la impresionante Brigitte Bardot. Il y a une femme qui l'a acheté? Sûrement une aventurière. Une femme habillée en docteur? Des filles. Sí, tener este par de directores el placer de dirigir a dos sensacionales mujeres, a Claudia Cardinale y a Brigitte Bardot, y en el elenco de Las Petroleras aparecía también un reconocido actor. Él había nacido el 30 de mayo de 1939 en New Jersey, en los Estados Unidos, y falleció en el año 2019, el señor Michael J. Pollard. Ustedes lo pueden recordar por ser Owen en la película Tango y Cash, donde era una suerte de inventor loco. Eso en 1989. También fue el famoso C.W. Moss en la película Bonnie and Clyde, la producción de 1967 con Faye Dunaway y con el señor Warren Beatty. Y estuvo en un papel algo alocado en 2003 en La Casa de los Mil Cadáveres, la cinta del año 2003 como Stocky. Où tu vas? Ben, je vais à la banque, je vais faire de la monnaie. À la banque? Ben oui, à la banque. Non, mais parce que j'ai une pièce de... Bueno, ya pasando a la historia de estas petroleras, donde también aparecía en el elenco Micheline Presley, pues es el viejo oeste a finales del siglo XIX, y allí aparece una mujer despampanante, exuberante, Frenchy King, el rol a cargo de Brigitte Bardot y sus 4 hermanas, que también son mujeres muy, muy bellas. Y después de asaltar numerosos bancos y trenes, deciden sentar cabeza, decir, no, ya hasta aquí llegamos, no nos vamos a arriesgar más, y por eso deciden comprar un rancho en el pueblo francófono de Bougival Junction. El problema es que Marie, el rol a cargo de la espectacular Claudia Cardinale, que tiene 4 salvajes hermanos, ha descubierto que en las tierras de Frenchy hay petróleo, y ella está decidida a hacerse por todos los medios de esas tierras, y por supuesto van a surgir de nuevo esas viejas rencillas de dos mujeres que en un principio solían ser bandoleras amigas, Mary Sarrazin y Louise, y que ahora son rivales, enemigas y rivales. Madame, un petit cadeau. Sí, no, es que no se dice por estos días pues que existen mujeres hermosas como Sydney Sweeney, como Madeline Klein, como Hailey Steinfeld, pero también hay que ver que las actrices de esa época, Brigitte Bardot y Claudia Cardinale, eran también mujeres impresionantes, despampanantes. Y aquí hay una pelea épica, una lucha intensa entre las dos protagonistas, Louise y Mary, y para rodar esa escena tan realista se tomaron los directores 7 días para rodar esas escenas entre estas petroleras, entre Louise y Mary. Sí, y era una puesta en escena muy al estilo del spaghetti western, con unos paisajes muy bien logrados en la cinta La Petrolera. Y seguimos con más de la vida de Claudia Cardinale. En la embajada de Italia en Túnez fue elegida la italiana más bella de Túnez. Su premio fue un viaje a Venecia durante el festival de cine de esa sensacional ciudad. Y tras el festival le ofrecieron papeles en películas, pero lo rechazó y regresó a Túnez. Sin embargo, 6 meses después, un productor la convenció de dedicarse al cine y se fue a Roma con sus padres, 2 hermanos y una hermana, alquilándose una casa en Castel Giubileo, un pequeño pueblo a las afueras de esa ciudad. Eso por allá en 1957.
Petit Boule, va chercher Belphégor. Sí, ella también, por supuesto, podía hacer todo tipo de cine y de diferentes nacionalidades, insisto, por ser una mujer políglota, una mujer que hablaba varios idiomas. On creusera un puits. Y aquí las escuchamos a las dos, a Brigitte Bardot y a Claudia Cardinale, que prefería que la llamaran por sus iniciales CC. Y esta película en la que aparecieron juntas, pues prácticamente lo que hizo fue sellar una gran amistad entre Brigitte Bardot y Claudia Cardinale. Fue considerada durante mucho tiempo una de las grandes bellezas del mundo. Apareció en más de 900 portadas de revistas en más de 25 países. Y como ella tenía una voz profunda y hablaba italiano con un marcado acento francés, su voz fue doblada en sus primeras películas. La Pantera Rosa de 1963 iba a ser su primer papel en inglés, sin embargo su voz terminó también siendo doblada. Y precisamente al principio de este espacio, de este gran especial acerca de la vida y obra de Claudia Cardinale, les hablaba que dentro de sus facetas, además de modelo, de actriz y también de recitar poemas, pues ella también se caracterizaba por su parte musical. Y precisamente a esta hora aquí en De Película de Caracol Radio, en este fin de semana, recordando a Claudia Cardinale, que mejor manera de recordarla a través de su voz en el canto con esta canción titulada Private Life. Mientras que estos sonidos pertenecen al western de 1971, al spaghetti western Las Petroleras. Release that woman! Release her!
Do as I say. Shoot. One shot from you, I'll kill her. Get your men off that train. Y después de la pausa continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en nuestro gran especial de fin de semana recordando la vida y obra de Claude Josephine Rose Cardinale o simplemente Claudia Cardinale, la actriz nacida en el Túnez francés el 15 de abril de 1938 y que infortunadamente falleció esta semana que termina el 23 de septiembre de este 2025 a los 87 años de edad en Nemours, Francia. Y con estos sonidos, muy a nuestro estilo aquí en De Película de Caracol Radio, a través de la información, de las anécdotas, de los poemas, de la música y de sus largometrajes, viajamos atrás en el tiempo con nuevamente un western. Una trepidante y muy entretenida y muy bien lograda producción que además mezclaba drama y aventuras. La película de Professionals, Los Profesionales. Sí, eso que suena ahí es una machine gun, una ametralladora desde un tren que va en marcha y donde es perseguido por una serie de vaqueros y una de las prisioneras que está atada a la maquinaria de ese tren es una mujer llamada María, el rol de Claudia Cardinale en esta película The Professionals, que tuvo como director a Richard Brooks, un hombre nacido en Philly el 18 de mayo de 1912, falleció en 1992 y también hizo el guión nada menos y nada más que la extraordinaria Cayo Largo, por allá en 1948 y también en Cold Blood, a Sangre Fría, en 1967. Bueno, repartazo el que tenía esta película de Professionals, Los Profesionales. Además de Claudia Cardinale, insisto, en su rol de María, aparecía nada menos y nada más que Lee Marvin, sí, la leyenda, el hombre nacido en el 24 que falleció en el 87, el famoso Major John Reisman de Los 12 del Patíbulo de Dirty Dozen, la película de 1967 que también fue Ben en La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre, y aquí era Fardan. Aparecía en este elenco otro de esos grandísimos actores en toda la historia del cine. Nacido en 1913, que falleció en 1994, era oriundo de la ciudad de Nueva York, el maestro Burt Lancaster, sí, el famoso sargento Milton Warden de From Here to Eternity, de aquí a la eternidad, que también estuvo en Un tipo genial en 1983. Y en el elenco aparecía Corley. Bueno, ese era el rol de City Slickers o Vaqueros Citadinos con Billy Crystal, el rol que le dio un Oscar al gran maestro Jack Palance, que aquí era raza, y aparecía Woody Strode y también Ralph Bellamy, el hombre de Trading Places. Sí, y ese tren que escuchamos ahí de fondo sigue atravesando esos polvorientos y desérticos terrenos en este western. Y ya pasando a la historia de estos profesionales, pues aquí aparece un poderoso hacendado que contrata a 4 mercenarios. Estos hombres son especialistas en misiones peligrosas, prácticamente son misiones que no les garantizan un boleto de regreso. Y todo esto para que rescaten a su mujer, que ha sido secuestrada por Jesús Raza, el rol a cargo de Jack Palance. Él es el cabecilla de una banda de revolucionarios mexicanos, porque esta película se surte precisamente en la frontera, y además también en parte de su historia habla de la Revolución Manita. Durante el rodaje de la escena en la que María, el rol a cargo de Claudia Cardinale, intenta escapar por un cañón lleno de dinamita, la doble de riesgo de Claudia Cardinale resultó gravemente herida durante la explosión. Cardinale, quien nunca había montado a caballo, realizó la escena ella misma para el montaje final y escapó ilesa. Este fue el primer western, Los Profesionales, de 1966, que incluyó desnudez. Aunque se trataba de una toma en un gran plano general y bastante insulsa para estándares posteriores, pues en ese momento causó revuelo porque, insisto, se trataba de la primera escena con desnudez o explícita en un western. Y el éxito de esta película, Los Profesionales, provocó que el estudio solicitara una secuela.
pero solo con los 4 actores principales involucrados debido al fiasco de la secuela de Los Siete Magníficos, la de 1960, donde solo regresó el gran Jules Brina. Sin embargo, todos los actores principales tenían agendas de rodaje completas y para cuando se pudo liberar espacio, la salud de otro de los grandes de este elenco, Robert Ryan, que tenía cáncer de pulmón, le impidió realizar el trabajo físico necesario para la película. Tras su fallecimiento en 1973, el del maestro Robert Ryan, se descartaron todos los planes para una secuela. Y Lee Marvin, sí, el hombre de los 12 del patíbulo, se encargó de mantener limpias las armas de esta película a los profesionales en las impredecibles condiciones del desierto. What makes you worth $100,000? Go to hell. Yes, ma'am. Go to hell, vete al infierno. Así es, señora, le dice Burt Lancaster a Claudia Cardinale en esta película. Y seguimos con más datos de Claudia Cardinale. Fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO para la defensa de los derechos de la mujer desde 1999. Originalmente ella tenía la intención de convertirse en profesora en Túnez, al norte de África, y su padre era un ferroviario italiano. A pesar de tener un padre italiano, creció hablando francés, como su madre era de origen galo. Estos sonidos pertenecen a la película de 1966, Los Profesionales, donde Claudia Cardinale era María. Everything. From the moment you set foot in Mexico. Even before. From the day my husband sent for you. Tony! Are you all right? Are you hurt? No. Are you sure? Yes. Are you all right, Tony? It's nothing. Cap, get that next act down. Yes, sir. Have May write for Tony. Right. Are you sure you're all right? Yes. Well, what happened? There was a bird in the tent. Dos legendarias voces, además de Claudia Cardinale, que aquí en esta película interpretaba a una mujer llamada Tony Alfredo, pues aparecía Matt Masters. Bueno, ese era el rol a cargo de uno de los hombres más importantes en el cine norteamericano, especialmente en el western, en el género del oeste. Él nació el 26 de mayo de 1907 en Iowa, en los Estados Unidos, y falleció en 1979. Estuvo en largometrajes como The Man Who Shot a Liberty Balance, el hombre que disparó a Liberty Balance. También en The Quiet Man, tremenda película de 1952 donde era Sean Thornton, y también en True Grit, la original, la de 1969, como Roster Coburn, que después los hermanos Ethan y Joel Coen hicieron un muy buen remake con Jeff Bridges. Pues sí, no podía ser otro que el maestro John Wayne. What are you afraid of, Tony? Sí, claro que después el mismo John Wayne se mandó una película que ha sido ampliamente criticada a lo largo de la historia y donde él interpretaba a Gengis Khan. Sí, él un tipo con un biotipo completamente de nativo norteamericano y resultó siendo disque oriental con un maquillaje y un bigote que no se lo creía nadie. Pero bueno, eso queda dentro de las anécdotas del cine. Y la dirección de esta cinta, titulada originalmente Circus World, de 2 horas 15 minutos de duración, una mezcla de drama y también dentro del cine épico, tenía como realizador a Henry Hathaway, un hombre que falleció en 1985, era oriundo de Sacramento, en California, y también hizo la dirección, precisamente con John Wayne, de la película True Grit, Valor de Ley, en 1969. Sí, y aquí en esta escena aparece John Wayne y, ay Dios mío, Claudia Cardinale en un atuendo de vaquerita muy parecida al personaje femenino de Toy Story. Así aparecía con su sombrerito. Y bueno, se sienta John Wayne y se parte la cama. Y hablando de mujeres extraordinarias, símbolos sexuales, leyendas del celuloide, pues en este elenco, interpretando el rol de Lily Alfredo, la hermana de Tony, aparecía Rita Hayworth, sí, la inmortal Gilda de la película de 1946, que también estuvo con Glenn Ford en Los Amores de Carmen de 1948. Esta actriz, nacida en Brooklyn, Nueva York, en 1918, de 1,68 metros de estatura, casi la misma estatura de Claudia Cardinale. Hey, that was an awful lot of yelling you were doing to Tony. Family discussion.
Sí, ahí están hablando precisamente de Tony. Y ya pasando a la historia de Circus World, o el fabuloso mundo del circo, como se presentó en algunos países con la dirección de Henry Hathaway, pues aquí aparece John Wayne interpretando a Matt Masters, un excepcional jinete, un hombre que además es de aquellos que donde pone el ojo pone la bala, muy certero con el tiro con su rifle. Es el propietario de un circo que lleva su nombre y desde hace años es el padre adoptivo de Tony, la hija de un trapecista que murió mientras actuaba. Y aunque Tony trabaja en un número del oeste, su verdadera vocación es el trapecio. Y durante una gira por Europa, el circo está a punto de quebrar y Matt debe buscar una solución para evitarlo. Y allí tiene que tener precisamente el apoyo de esas dos hermanas, los roles de Rita Hayworth y Claudia Cardinale. You're not sore? Why should I be? It's the way I started 10 years ago. Got tired of being a rodeo bum. John Wayne padecía cáncer de pulmón durante el rodaje, aunque en aquel momento él no lo sabía. Ya tenía tos crónica y tras el incendio casi fatal en la escena del crimen empezó a escupir sangre. Siguió fumando cigarrillos sin parar, sin ser consciente de la verdadera causa de todas sus dolencias. La intensa escena del fuego pareció agravar su condición. Say, Matt. Y se especuló que para cuando se rodó esta película, Rita Hayworth podría estar ya padeciendo las primeras etapas de la enfermedad del Alzheimer. Solía llegar tarde y tenía dificultades para recordar sus diálogos y se decía que solía estar ebria y maltrataba a los presentes en el rodaje. John Wayne había deseado trabajar con ella, pero se decía que llegó a detestar su comportamiento. Hágame el favor, John Wayne con el deseo de trabajar con Rita Hayworth, pero ella con problemas de alcohol y también padeciendo una difícil enfermedad. Y ella, Claudia Cardinale, siguiendo con más de sus datos, apareció en dos películas que han sido o fueron seleccionadas por el Registro Nacional de Cine, por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por ser cultural, histórica y estéticamente significativas. La Pantera Rosa de 1963 y Será una Volta in West de 1968, por supuesto, de la cual hablaremos más adelante. Y ella le contó a un periodista en una de sus entrevistas que le gustaba un martínez seco antes de cenar, caviar como aperitivo, langostas u ostras como mariscos o filete a la florentina. En cuanto al vino, prefería un tinto intenso. Esto lo dijo en el año de 1965. Estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen al largometraje de 1964 Circus World con John Wayne y Claudia Cardinale. Steve, look at this one. Why is holding me over his head? I've seen it 50 times. Alfredo, famed circus star, starts... Que désires-tu encore? Oh, rien du tout. Parce que je peux tout te donner. Je peux tout avoir. C'est vrai? C'est même plus amusant. Oh, si, Dominique. Amuse-toi. Sí, yo creo que el nombre le venía muy bien a Claudia Cardinale en esta otra de sus películas, como una diosa, como Venus. Y ese era el rol que interpretaba esta gran actriz en una película de 1962 de 1 hora 54 minutos de duración, navegando los terrenos de la comedia, el drama, las aventuras y la acción desarrollada en el siglo XVIII. La película Cartouche. Enfin, il te manque plus rien, ¿no? Si, toi. Y los que sostienen este diálogo que tenemos de fondo en su idioma original son precisamente Claudia Cardinale en su rol de Venus y el señor Luc Dominique Bourgognane o simplemente el gran Jean-Paul Belmondo. Sí, el actor nacido en Francia en 1933 que falleció en el año 2021, que estuvo en El Profesional en 1981 y también en Casino Royale, la película de 1967 y por supuesto uno de sus grandes largometrajes, Pierrot, el Loco de 1965. D'où vient-il? Des Gold Coast, madame. Où c'est? Sí, es que lucía absolutamente impresionante en esta película de época Claudia Cardinale con un vestido rojo, con vivos blancos, con su cabello corto, prácticamente como una princesa de un cuento árabe, pero insisto, aplicada al siglo XVIII. Y ya pasando a la historia de Cartouche, que tuvo en la dirección a Philippe de Broca, un hombre nacido en 1933 que falleció en el año 2004, oriundo de la maravillosa París, en Francia, el mismo realizador del Hombre de Río, la cinta de 1964,
pues esta historia se desarrolla en ese siglo XVIII. Aparece Luis de Bourgogne, que abandonó la banda de Malichot porque consideraba que sus métodos eran inmorales. Entonces él prácticamente abrió toldo aparte, creó su propia banda y bajo el nombre de Cartouche se dedicó a robar audazmente a los ricos. Era una suerte de Robin Hood del siglo XVIII. Robaba a los ricos y después repartía el botín, las ganancias, el reward entre los pobres. Y así fue como consiguió el aprecio y la admiración de la gente, pero también el rencor de la policía y de sus viejos compinches. Y precisamente en ese trance, en esas aventuras, conoce a la espectacular Venus, con la cual sostiene un apasionado romance. Il te manque plus rien, ¿no? Si, toi. Tu pars à l'aube, tu rentres à l'aube, je ne t'ai plus. En su año, en el año de producción de esta película, Cartouche, de 1962, fue la sexta más taquillera en Francia. El nombre del villano de Ferrusac está basado en el apellido real del director, Philippe de Broca de Ferrusac. Sí, él dijo, oiga, ¿qué apellido le ponemos al villano? Ya se va a utilizar mi segundo apellido. Y aquí aparece una expresión que reza, ¡viva el mariscal! Es un extraño guiño al mariscal Philippe Pétain, un héroe de la Primera Guerra Mundial que más tarde se convirtió en el jefe del régimen colaboracionista de Vichy en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, en esa famosa Francia ocupada por los nazis en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la famosa Francia de Vichy. Merci, monseigneur. Merci, monseigneur. Merci, monseigneur. Sí, ahí están hablando con un loro y tratan de, un loro políglota porque habla francés. Y con más de Claudia Cardinale, ella fue miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes en la edición de 1993. Nunca se retiró de la actuación, ella siempre estuvo presente. Al final de su carrera, como suele suceder con las grandes estrellas, pues tienen papeles menores, pero nunca anunció su retiro como sí lo han hecho otros grandes del cine. Su mentor y a una de las personas que en muchas ocasiones dijo que le debió gran parte de su éxito fue su compañero sentimental, su esposo y padre de sus hijos, Franco Cristaldi. Y ella apareció en 5 películas con otra leyenda, con Marcello Mastroianni, de las cuales algunas de ellas hablaremos más adelante. Rufufu en 1958, El Bello Antonio en 1960. Ay, Dios mío, una de mis favoritas de toda la historia, L'Autre Mezzo, el Fellinis 8,5 del 63, La piel de 1981 y Enrico IV de 1984. Y estos sonidos pertenecen a otro de sus largometrajes, la película Cartouche de 1962. En train de faire mon portrait. Il generale Mark Cork, la principessa Consuelo Caracciolo. Mi dicono che a Napoli la sua parola sarà legge. Lei conosce bene Napoli, generale? No, signore, ma mi aspetto di conoscerla presto. Sí, la principessa Consuelo Caracciolo. Ese era el rol de Claudia Cardinale y está hablando con el general Mark Clark, interpretado por Burt Lancaster, y en esta misma escena aparece Curcio Malaparte, el rol a cargo de Marcello Mastroianni. Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a un largometraje de 1981, una mezcla de drama y cine bélico de 2 horas 11 minutos de duración, La piel. Sí, dice Marcello Mastroianni, Hi Hitler, y el perro ladra en forma poco amistosa. Y esta producción, La piel, tuvo la dirección de una de las grandes realizadoras, muy polémica, pero muy talentosa, además guionista y productora, que nació el 12 de enero de 1933 en Italia. La gran Liliana Cavani, sí, la misma mujer de Portero de Noche, esa tremenda película de 1974, donde salía Dirk Bogarde y una absolutamente despampanante Charlotte Rampling. Pues Liliana Cavani también hizo Dovet 7, Lo sono qui y La huésped de 1971. Y aquí en este elenco, pues sí, estaba el hombre nacido el 26 de septiembre de 1924 en Lazio, en Italia, el famoso Guido Anselmi de Fellinis 8,5, que también estuvo como Domenico Soriano en Matrimonio a la Italiana con Sofía Loren, y que fue el famoso Marcello Rubini en La Dolce Vita de 1960, el maestro Marcello Mastroianni, que había nacido en el 24, falleció en 1996 y nuevamente compartía escena Claudia Cardinale con Burt Lancaster.
Bueno, ya pasando a la historia de La Piel, esta cinta italiana con el guión y la dirección de Liliana Cavani, pues aquí el espacio histórico es 1943, el espacio geográfico es la ciudad de Nápoles, que recién acaba de ser liberada por las tropas norteamericanas, y allí en ese escenario aparece un mafioso local que negocia un intercambio de prisioneros alemanes con el general Mark Cork, el rol a cargo de Burt Lancaster, y el intermediario es un capitán italiano, Curcio Malaparte, el rol a cargo de Marcello Mastroianni, que está acompañado por la bellísima, la sensacional principesa Consuelo Caracciolo, y allí él trata de hacer efectivo ese intercambio, aunque por supuesto los habitantes de Nápoles no lo ven con buenos ojos e incluso les gritan, los agreden. En esta película del editor del largometraje fue Ruggero Mastroianni, que era el hermano de Marcello. Esta cinta tuvo ciertos visos de censura, principalmente en Italia, por los temas que trataba, donde no dejaba muy bien parada a las fuerzas militares de Italia. Y siguiendo con más de la vida de Claudia Cardinale, el productor Franco Cristaldi la descubrió a ella en 1957, poco después de que ella ganó el título de la chica italiana más bella de Túnez. Se consideró generalmente una gran actriz, donde sus mejores trabajos fueron en los años 60, concretamente para Federico Fellini y Luchino Visconti en El gato pardo, de la cual por supuesto también hablaremos más adelante. En su juventud, Claudia Cardinale era lo suficientemente alta como para jugar en el equipo nacional de baloncesto de Túnez, pero esto apenas fue algo así como un pasatiempo, porque afortunadamente fue raptada, si se puede utilizar el término, por el cine. Estos sonidos pertenecen a un largometraje de 1981 de 130 minutos de duración, La Piel, la cinta de Liliana Cavani. Y esto es apenas una pausa aquí en De Película de Caracol Radio. Los vamos a dejar con más de Claudia Cardinale en su faceta de cantante con el tema Duet Claudia, Hazlo Claudia, y la cita es para mañana conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, de 4 a 5 de la mañana, para esta segunda entrega de nuestro gran especial, rindiéndole homenaje a la inmortal Claudia Cardinale.